Outline, hablar radio, escribir radio. Hoy presentamos Cuadrante Escrito. Una pluma de radio que habla no es lo mismo que una voz de radio que escriba, con un pequeño detalle. Como todas las cosas buenas, hay que escucharlas. Claro, Joaquín Gutiérrez Niño. Muchas gracias, Joaquín, por estar en Outline. Buen día. Al contrario, mi querido Jaime, es un honor, un gusto enorme platicar contigo, puesto que nos une este amor por el medio fantástico que es la radio, ¿no? Efectivamente, sí, claro, Joaquín, muchas gracias por tu tiempo y palabras. La primera pregunta, ¿cómo te iniciaste en radio? ¿Por qué te acercaste al radio, Joaquín? ¿Dónde e incluso cómo? Son preguntas que tienen respuestas fáciles, Jaime. Ajá. Salí al aire por vez primera hace ya más de medio siglo a través de XCDB de Tonalá. Uh-huh. Esto fue luego de varios intentos fallidos y luego de colaborar con notas escritas para un programa de sociales. ¿Allá en Tonalá? Exactamente. Ajá. Pero ¿En qué año? Salí al aire por primera vez en 1969. Uh-huh. Y ya para 1970 hice un primer programa especial con motivo del centenario de Tonalá. Y enseguidita ya estuvimos con un programa juvenil que fue Juventud 1290 en 1971, efectivamente. Oye, pues ¿cuántos años tenías, Joaquín? Bueno, soy del 54, entonces pues estaba chamacón todavía. Sí, muy joven, como muchos compañeros, pero sí estabas muy joven. ¿Y luego qué ocurrió? Pues fíjate que te decía que una pregunta clave, la pregunta de los 64,000 pesos es el por qué. Uh-huh. Fíjate que yo nunca, no me lo habían preguntado, pero además tampoco yo mismo había reflexionado, recapacitado en esta cosa tan básica, ¿no? ¿Por qué? Ajá, sí, ¿por qué? ¿Por qué radio y por qué no astronomía? Ajá. O derecho. O a lo mejor la clave está en tu niñez, ¿no? ¿Te gustaba mucho el radio, escuchabas programas de radio o mejor lo platicas tú? Exactamente, fíjate que podría salir con lo obvio que es el gusto por la radio. En casa a mi mamá le gustaba mucho la radio y yo la oí desde pequeño, estaciones de México, Veracruz, Centroamérica y La Habana, por onda corta, ¿no? Ah, tenías un radio de onda corta. Es un punto azul, sí, efectivamente. Oh, con razón. Incluso jugaba yo a la radio con ese mismo radio, ¿no? Sí. Pero jugué a la radio sobre todo porque llegó a vivir con nosotros una temporada un amigo de mi hermano José, el imitador Felipe Palomec, quien tuvo programas de radio y quien a la vez era amigo del locutor Peña Petris de XEUC de Tehuantepec. Uh-huh. Y hubo un momento que desde mi casa de Tonalá, la Casa del Águila, que cayó con el sismo del 2017, se planearon y promovieron especiales artístico-culturales para el 10 de mayo y otras fechas significativas. Ajá. Digo, también te podría decir que pues me acerqué al medio por la necesidad de expresarme, también por servir, y es cierto, pero en realidad fíjate que ya que me pusiste a pensar, pues digo, tengo que reconocer que me acerqué a la radio con un rasgo pueril, acorde con mi apellido materno, ¿no? Niño, la ingenuidad. Es decir, llegué a la radio como niño ingenuo, como resultado de una gran inconsciencia. Sin duda fue una tremenda osadía pretender ser locutor sin dicción, sin pronunciar en absoluto la R, imagínate. Pero también pues también se puede uno imaginar lo terrible que fue enfrentar la realidad. Primero en Chiapas y luego ya en la capital. Y aunque para mi ingreso a la radio capitalina ya estaba consciente de mis limitaciones y había optado por el periodismo radiofónico, ya no por la locución, de todas maneras enfrenté barreras que parecían infranqueables. ¿Cómo llegaste a México y cuándo llegaste, Joaquín? Pues en el 74. Muy rápido. Me vine con el ánimo de estudiar periodismo, ¿no? Yo ya había descartado la locución. ¿Pero por qué? Me voy a encaminar. ¿Por qué la descartaste? Pues te digo, por la pronunciación de la R, ¿no? Fue una gran osadía. Y aquello que fue traumático en Chiapas, que me enfrentaron a la realidad, no, pues no puedes hacer locución porque, pues, óyete, mano. Y entonces, bueno, no había muchas grabadoras en aquel tiempo. Mejor dicho, a escuchar, a oír.
¿Cómo está eso de la R? Porque tú lo platicas y das por hecho que ya sabemos lo de la R. ¿Cuál es el problema de la R que tienes o tenías? Pues no la pronuncio, y en aquel tiempo pues era mucho más notorio, ¿no? Era muy, y la prueba que me puso el gerente en aquel momento, pues fue el clásico trabalenguas aquel, ¿no? De R con R cigarro y demás. Entonces, pues imagínate, ¿no? Oye, pero yo no la escucho hoy en día. Sí la tenías. No, pues todavía, pero digo, en aquel momento sí fue verdaderamente, pues traumático, ¿no? Porque no. O sea, de joven, de adolescente, no podías pronunciar la R. Sí, efectivamente, y de hecho, pues todavía, ¿no? Todavía se nota. No, pues no se escucha, ¿eh? Oye, llevo de conocerte como 40 y tantos años y me sorprendes porque yo nunca noté eso. Y hace 40 años a lo mejor estaba todavía un poco grave, ¿no? Sí, todavía, te digo, cuando llego a México y bueno, primero pasé por XCX, ¿no? Con Jorge Manuel Hernández. Sí. Pero luego con Ravisa, con Adrián Ojeda, que tenía un sistema muy interesante porque tenía el antecedente del satélite, ¿no? Las microondas. ¿Qué era Ravisa? Era un sistema informativo. Sí. Era un sistema informativo que llegaba a 67 estaciones del interior. Uh-huh. La estación piloto era Radio Chapultepec, aunque él transmitía desde sus estudios propios que en aquel momento estaban en Protasio Tagle, en San Miguel Chapultepec. Ok. A ver, de Chiapas, la primera puerta que tocaste en radio, ¿cuál fue? Primero vengo a estudiar periodismo en el 74. Me paso todo un tiempo quieto. ¿Cuántos años en dónde estudiaste? En la Septién. Ah, ok. En la Carlos Septién. Sí, entonces, pero al 75 ya andaba con la inquietud, sobre todo porque tuve la suerte de que llegando, me invitaron a colaborar en un suplemento cultural en aquel tiempo del Nacional, y entonces, pues ya habiendo visto mis primeros créditos en la prensa y a un nivel más o menos importante, pues era el suplemento cultural más importante de América Latina en aquel momento. Y entonces dije yo, bueno, pues voy a intentarle algo de radio, ¿no? Uh-huh. Y fui y hablé con Jorge Manuel Hernández. Sí. Me animé a ver, platícanos un poco del señor Hernández. ¿En dónde estaba y qué hacía? Fíjate que Jorge Manuel, hay dos grandes escuelas, considero yo, de la radio que fueron muy fundamentales. En primer lugar, yo tuve la fortuna de estar con los dos, primero con Jorge Manuel y después con Adrián Ojeda. Jorge Manuel era maestro de la escuela de Ruiz Key, de la Escuela Nacional de Locutores. Sí. Entonces él se caracterizaba por darle oportunidad a muchos que estaban empezando, por ejemplo Marco Tulio García, ¿no? Uh-huh. Él estuvo en la Escuela Nacional de Locutores y luego llegó a practicar al programa de Jorge Manuel y ya se quedó en la X y después fue voz institucional de W. Pero otros compañeros igual comenzaron con Jorge Manuel. Uh-huh. Él tenía un programa que se llamaba Todo el Mundo a las 11 y después Ustedes y Nosotros, y desde esos programas él daba oportunidad a muchos que estábamos con el gusanito del micrófono. ¿En qué estación estaba? En XX, todavía estaba en Morelos 16, en los altos del Novedades. Uh-huh. Ok. El programa especial del señor Hernández de los taxistas es otro y es posterior. ¿O es el mismo? No, es el mismo programa, empezó en XCX y luego tuvo dos mutaciones importantes. Se fue a ABC Internacional y posteriormente ya se fue a Radio Fórmula. Ok, él es el señor Hernández. Uh-huh. Sí, exactamente, ¿no? Él hizo todo un movimiento, para mí que es, aparte de haber sido muy generoso en abrirnos puertas a muchos que queríamos comenzar, también estaba el hecho del servicio que prestó con sus llamados Ángeles de la Noche, ¿no? Que fue todo un movimiento ciudadano interesante, ¿no? Porque, bueno, yo mismo, hace unos días, recordábamos el aniversario, ya 29 años de la muerte de mi asistente en Radio Red. Aquí ya estamos dando un saltísimo de mucho tiempo, sí. Pero digo, yo mismo me beneficié de ese apoyo que él brindaba a los noctámbulos, ¿no? Sí, nosotros tuvimos un accidente en el periférico, muere Enrique Reséndiz, Amalio González Reséndiz, que era mi asistente, y pues él es el que nos brindó un apoyo importantísimo en ese momento. Uh-huh.
Bueno, regresemos, que tocas la puerta con el señor Hernández. ¿Y luego? Después me voy con Adrián Ojeda, a este sistema que ya era más formal, digamos. Ahí él fue muy generoso en nombrarme jefe de información. Desde luego también me tocaba pasar algunos noticieros, su noticiero se llamaba Línea Directa y se transmitía a 67 estaciones, entre ellos una estación XCW, La Chiapaneca, de Tuxtla Gutiérrez. Imagínate para mí lo que significaba llegar a mi tierra, ¿no? Y que me escucharan por allá. ¿Y después qué ocurrió? ¿En qué año estamos hablando ya? Ya estamos en el 76 y luego en el 77 voy una temporadita a Canal 11 a cubrir Presidencia de la República como reportero, y cuando se termina, porque fue una cosa muy efímera, cuando se termina, en ese momento yo decido, para entonces yo ya tenía una columna de radio en el Nacional, había estado todavía en el suplemento cultural y haciendo cosas culturales. ¿Cómo se llama la columna en el Nacional? Cuadrante. Oye, Cuadrante tiene tanto tiempo. Entonces, ¿cuándo se inauguró? Empezó en el 76, es la pionera, ¿no? Fue la primera columna de crítica radiofónica en prensa. O sea, así es la primera columna en prensa que habla de radio. Exactamente. ¿Y por qué se te ocurrió? ¿Cómo fue el nacimiento? Bueno, lo que pasa es de que ahí en el suplemento cultural había crítica de todo menos de radio. ¿No? Había crítica de teatro, de cine, de televisión incluso, pero no había de radio. Entonces yo quería, pero pues no le encontraban dónde, entonces hasta que por fin la mandaron a espectáculos, a una cosa que le llamaban ahí la tripa de las carteleras y todo eso, como un relleno, ¿no? Así empezó, y ahí fue... Y por ejemplo, ¿de qué hablabas en las primeras columnas? ¿Te acuerdas? ¿Sobre qué hablabas? ¿De quién hablabas? En la primera quise hablar de una manera muy simbólica precisamente de la gente que yo admiraba, ¿no? Por ejemplo, de ellos dos, de Jorge Manuel, de Adrián. También hablé de Luna Ibarra, a quien yo ya tenía conocimiento de él, porque el gerente de la radio, aquel que me rechazó años antes, él había sido un discípulo practicante en Radio Centro, discípulo de Luna Ibarra. Entonces, cuando yo llego a México, se dio la ocasión de que Carlos César Gil llegó acompañando a Gustavo Ferrer, que era maestro de la Septien. Entonces ellos, paisanos tabasqueños, invitó a Carlos César a que llegara a dar una plática a su grupo de alumnos ahí en la Septien, y yo escuché la voz de Carlos César. La identifiqué muy bien porque yo era su escucha en Chiapas. Entonces, ¿en qué estación estaba Carlos César Gil? Él en ese momento estaba en Radio Centro y ya después lo pasaron a CMQ, a Radio Sensación. Exacto. Entonces, él me llevó a presentar con Luna Ibarra desde el 75-76, pero no hubo oportunidad en ese momento, sino hasta después. Cuando ya salgo de Canal 11, me dan la oportunidad de incrementar, le quiero dar sobre todo vida a la columna, hacerla no solamente de comentario de lo que escuchaba, sino hacer algunas entrevistas directas. Fui con Luna Ibarra, y después de la entrevista me dijo, oye, ¿no te gustaría colaborar aquí conmigo? Como que ya se le había olvidado, ¿no? Oye, pero el señor Salvador Luna Ibarra era locutor de planta de Radio Centro, estación, ¿o qué estaba haciendo en ese momento? Sí, efectivamente, ¿no? La planta básica de locutores, bueno, Luna Ibarra llega como otros a distintas estaciones, pero y ahí propone el que se creara Noticentro, ¿no? Que más tarde él lo dirigió, pero era el locutor. Noticieros de Radio Centro se funda principalmente por una inquietud de Salvador Luna Ibarra y con el apoyo de otros dos locutores de base. En el caso de Roberto Armendáriz, era locutor de QR, de Radio Centro, pero también estaba Adrián Ojeda, que él había llegado para empezar Radio Éxitos y Radio Variedades. Entonces, con ellos dos se hizo Noticieros, y los otros locutores de planta de Radio Centro en aquel tiempo eran Narciso Monares, ¿no? Y don Ponchito Mejía, por supuesto, ¿no? Eran los locutores de planta, y entre ellos Luna Ibarra, precisamente. ¿Y Carlos César Gil en ese momento? Bueno, ya en ese momento, sí, ya estaba Carlos César, estaba Rogelio Navarro. El señor Navarro. Ya estaba Torres Esparza, ¿no? Sí, el señor Torres Esparza.
Sí, pero me regresé un poco en el tiempo de cuando llega Univarra y luego ya propone que hicieran noticieros. Ya cuando yo llego, efectivamente, ya esa planta estaba constituida así y en noticieros estaban Enrique Cuevas, Sergio Guarneros. Ujú. O sea, Que ya, también eran... cuando tú llegaste, ya existía Noticentro. Sí, 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 ya tenía varios años. ¿En qué Ahí año llegas tú a Radio Centro? yo llego en el 77 a Ok, noticieros. a Sí, noticieros. llego a noticieros. Sin embargo, ahí me encontré con el tope nuevamente de la R famosa, ¿no? No me Eh, digas. Oye, sí, pues porque no tenían lo... un consejo de directores artísticos y uno de ellos, paisano mío muy querido, pues él decía, ¿no? Dicen que la cuña para que apriete debe ser del mismo palo, ¿no? Entonces, él decía, no es posible que tengamos a alguien que se oiga como él. Y yo les decía, bueno, pero pues ¿Y quién era tu también hay paisano? otros, ¿no? Ay, ay, ay. Pues nada más tenía yo dos ahí. Me refiero al querido Adolfo Fernández, la voz universal. Ajá. ¿Y el otro paisano quién era? Pues Gabriel Hernández, Ah, posteriormente, es tu ¿no? paisano, el señor Sí, Hernández. también es mi paisano. Él ya llegó mucho después. Era una leyenda porque él ya había estado ahí. Y pues ya Claro. sabes, ¿no? Siempre se habla de mucha gente que había estado. También se hablaba de Adrián, se hablaba de Ramiro Garza, por supuesto, ¿no? Ujú. Bueno, es Sí, que ya estamos en el 77. Oye, pues es que yo no le escucho la R ahorita. Me tienes impactado, Joaquín. Bueno, en fin, que siga la historia. pues sí, efectivamente, ahí estuvimos un buen rato. Salgo de Noticentro cuando muere don Pancho Aguirre, salí unos meses, ¿Cuándo murió y don Pancho? en enero del 79. Oh, sí es cierto. Y posteriormente ya regreso ahí de velador, pero le daban un nombre rimbombante, le decían supervisor de operaciones nocturnas, y entonces, ¿A dónde como llegas? ¿A Noticentro? a Noticentro llegó como redactor de guardia. Sí. Pero mi puesto era supervisor de operaciones nocturnas y como era supervisor entre comillas, pues entonces los verdaderos supervisores, como Adolfo por ejemplo, ahí me acuerdo que fue muy, muy gentil, muy generoso, porque él me llevó y me dice, paisano, aquí es importante que primero digan, mejor que digan que eres un canijo, que eres un tonto, ¿no? Con las palabras chiapanecas del sureste, ¿no? Ajá. Y, y entonces, pues yo se lo agradecí. Ahora, debo decir una cosa, ¿eh? Cuando ya estaba en noticieros en el 78, en la fiebre la fiebre disco y de John Travolta y todas estas cosas, me dio chance de echar unos palomazos en la campeona, ¿no? Oye, pues Entonces, sí se vio muy bien. eso Estaba fue muy un duro entrar agasajo. ahí, estaba muy duro. Oye, me voy a regresar un poco a Noticentro. Sí, señor. La costumbre en Noticentro en esos años era el redactor graba el Noticentro. ¿Así era? Sí, No sí. había locutores del noticiero, sino el redactor grababa su noticiero. Porque básicamente ya eran locutores, entonces a esos los habilitaron como redactores y eran los que pasaban el noticiero. Entonces, cuando hubo un periodo intermedio desde la fundación a cuando yo llego, en el que estuvo Francisco de Anda al frente del Centro Informativo y Sociocultural de Organización Radio Centro, ¿no? Que presentaba Hernán Troyo, ¿te acuerdas? Ujú. Y entonces llega de Anda y lleva a muchachos, a jóvenes reporteros, porque quisieron dar la pelea, porque lo fuerte era Radio 1000 en cuestión de noticias, ¿no? Sí. Entonces quieren dar la pelea, pero no sé si les resultaba muy costoso o cuál haya sido la razón, pero salió de Anda y volvieron a lo tradicional. Ujú. Pero se dieron Pero cuenta que, había un director de noticias. bueno, la directora como tal era Anita Aguirre, ¿no? Ah, ok, La socia. siempre. Pero el jefe de noticias directo era Salvador Luna Ibarra. Y Ujú. entonces, en ese momento, cuando te platicaba de la entrevista para el Nacional y que me invita Luna, me invitan y la invitación que me hizo la señora era para llegar como asesor asistente de Luna Ibarra. En Ujú. realidad, ella le llamaba asesor. Y yo me tomé muy en serio lo de asesor y empezó a hacer una serie de propuestas para mejorar ya no solamente las cuestiones de los noticieros en sí, sino para ampliar el campo de acción. Por Ujú. ejemplo,
propuse una primera revista radiofónica para QR, que en su momento no se llevó a cabo, sino muchos años después. Un querido amigo, compañero, operador, que trabajaba ahí en el equipo de Mariano Osorio, trabaja todavía, él me decía que pues se habían encontrado muy confianzudo, me platicó, ¿no? Muchos años después, que había yo pasado a saludar a Luna Ibarra en una Semana Santa, me acuerdo. Pasé a saludarlo y entonces me encuentro primero con este compañero y me confiesa muy así alegremente, ¿no? No, pues es que este muchacho corrió con mucha suerte, se encontró un proyecto por ahí que le dijeron que lo desempolvara, que lo actualizara. Pues era mi proyecto, ¿no? Bueno, cosas como esas me encontré, pero también había propuesto, no existían los noticieros en las FMs, entonces yo pensaba que era necesario, digo, no existían ahí en Radio Centro, porque ya estaban los notisistemas, ¿no?, de Guadalajara, que llegaban a las ondas de la alegría, y ya andaban incluso Radio Fórmula queriendo hacer algunos intentos con el buen Chabelo, le decimos, ¿no?, Javier López González, que él ya tenía también por ahí sus servicios informativos, pero en Radio Centro, en las FMs que tenían una gran penetración, Hits, de donde tú fuiste voz, Universal y Joya, pues eran estaciones sumamente escuchadas. Entonces yo lo que pretendía era que se hiciera un resumen informativo de 10 minutos, ¿no? Hoy una inserción, te voy a pedir, de Sergio Guarneros, cuando digas, ¿qué sabes del maestro Sergio Guarneros? Bueno, ¿qué te acuerdas? Mira, ahí te va. Es emblemático de los noticieros de Radio Centro, ¿no? Sí. Sergio era locutor de LZ, de la música de pegue original, ¿no? Sí. Entonces, tiene un problema de afección de cuerdas vocales, y entonces es cuando él ya pasa directamente a noticieros y se concentra en noticieros, y entonces ahí se queda. Y aquello que era por cierto, que había sido uno de los elementos de defensa cuando cuando me censuraron porque no podía pronunciar, y yo les decía, bueno, pues ahí está Guarneros, ¿no? Y yo no sabía cuál era el drama, ¿no? O sea, que había perdido la voz. No me digas. Pero esa desventaja, pues fue su gran mérito. Y yo de alguna manera también le saqué provecho al hecho de no pronunciar, porque de alguna manera le servía a uno como para destacarse, para que lo identificaran a uno. Y en el caso de Guarneros, con mucha mayor razón, ¿no? O sea, el defecto lo hizo efecto. Exactamente, ¿no? Una gran virtud. No sabía esta historia, yo siempre escuché con una voz ultrapotente, ¿no? Sí. O sea, un tenor brillante. Ajá. Era una voz grave, pero muy pareja, muy bonita para las tesituras que usaba Radio Centro en esa época, ¿no? Sí. Sus editoriales eran fabulosos, ¿no? Sus editoriales muy simples y muy cortos. Fíjate que ahí yo también tengo una cuestión que me llena de mucha satisfacción, porque cuando yo llegué, él nada más hacía pues un noticiero, pero no lo glosaba. Yo tuve la inquietud, dentro de todas estas inquietudes que había presentado, propuestas y demás, también iba lo de los comentarios, y yo proponía que Guarneros hiciera un editorial dentro de esa sección de 2 horas que proponía un programa para Radio Centro Estación, y como no se logró aquello, pues algo seguramente platicamos con Sergio, y él ya empezó a hacer cosas platicadas, y yo en la columna pues lo elogiaba, porque a mí me parecía que era una buena manera de hacer radio, de hacer periodismo radiofónico, y eso le dio un gran resultado, y dio un buen resultado que también tuvo sus efectos, por ejemplo, en Monitor, que tuvo un desempeño tan importante, ¿no? Hasta allá llegó el coletazo, porque Monitor en sus principios, este paréntesis creo que vale la pena señalarlo, porque Monitor, en sus inicios, pues era un noticiero común y corriente, donde lo leían locutores, pero cuando se dan cuenta de que era importante la noticia glosada, comentada, platicada, en ese momento ya también Gutiérrez Vivó toma esa iniciativa y se va por ese camino. Pero sí, ya nosotros estábamos empezando muchas cosas desde Noticentro, ¿no? Ajá. Y concretamente, ahora que mencionas, ¿no? Bueno, Guarneros cobra fama con el de las 3, porque era un pequeño resumen un poco más amplio, y posteriormente con las famosas carnitas, ¿no? Que le dio una fama increíble, ¿no? ¿Qué son las carnitas?
Las carnitas de la noche a la mañana nos dijeron a todos en noticieros que hiciéramos una propuesta porque iba a haber un noticiero policíaco.